Efesios 5 y vamos a ver del versículo 22 al versículo 24. Si se ponen de pie, por favor, para la lectura de la palabra. Efesios 5, versículo 22 dice: Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Oremos. Señor, te damos gracias por esta tarde que podemos venir y congregarnos como iglesia. Venimos necesitados cada uno de nosotros. Queremos salir, Señor, como el pueblo de Israel salía a recoger el maná fresco cada mañana, Señor. Pero esta vez deseamos el maná espiritual, quien es Cristo, que satisfaga nuestras almas por medio de la palabra de Dios. Te pedimos que esta tarde nos hables, Señor, nos muestres el llamado de las mujeres a su familia, Señor. El llamado tuyo a las mujeres llenas del Espíritu Santo y de tu palabra. Y en el proceso muéstranos a Cristo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Una de las razones que sabemos que es necesario recuperar la teología de la familia es que cuando a un pastor le toca predicar sobre el rol de la mujer, ellos duran 30 minutos disculpándose con la iglesia por lo que la Biblia enseña sobre el tema. Pero creo que al hacer esto fallamos primero a Dios y después a las mujeres, porque no estamos enseñando la belleza del rol de la mujer. Y una mujer que logra entender su rol encontrará el propósito y gozo para el cual el Señor la creó y su diseño. Por lo tanto, hoy me gustaría responder varias preguntas sobre el rol de la mujer. Primero, ¿cuál es el rol de la mujer? ¿Qué es la sujeción? ¿Cuáles son los retos de la mujer para cumplir su rol? ¿Y cómo se ve el rol de la mujer dentro de la iglesia local? El título del mensaje es Teología de la Familia, parte 2, el rol de la mujer. Una vez más, nuestro texto de Efesios 5, versículo 22, dice: Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, esta predicación es tema teológica, así que tocaré varios pasajes y temas del rol de la mujer, pero usaré principalmente el versículo 22 esta tarde, que es: Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí en Efesios vemos a que Pablo llama a las esposas a estar sujetas a sus esposos. Esta palabra sujetas en el griego es hipotazo, y esta palabra tiene la idea de una sujeción reverente a alguien que está en autoridad. Vemos en la Biblia que en todo tipo de relaciones hay un orden de sujeción reverente. Vemos que los hijos se deben de sujetar a los padres. Vemos que los ciudadanos se deben de sujetar al gobierno. Vemos que los esclavos deben de sujetarse a los amos. Vemos que la iglesia está sujeta a Cristo. Pero también vemos que la esposa debe de estar en sujeción reverente a su esposo, quien es su cabeza. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero ¿qué significa estar sujeta para una mujer a su marido? La sujeción significa que la mujer respeta el liderazgo y las decisiones de su esposo como la cabeza de la familia establecida por Dios. Y por eso Pablo aquí compara la sujeción de la iglesia a Cristo. Como la iglesia se sujeta a Cristo, como los creyentes se sujetan a Cristo, así una esposa debe de sujetarse a su marido. El comentarista puritano Matthew Poole dice que una mujer
si no está sujeta a su marido, en realidad tampoco está sujeta a Cristo. Por esta razón, en la Biblia, las mujeres piadosas del pasado, como Sara, le llamaban a su Señor, a sus esposos Señor, para mostrar la sujeción reverente a sus esposos y darle la gloria a Dios. Pregunta para las mujeres: ¿entienden la belleza de la sujeción bíblica? ¿Verdaderamente ves este rol de la mujer tan bello como Dios lo ve? ¿Te sujetas a tu esposo como la iglesia se sujeta al Señor? ¿Muestras la misma sujeción reverente hacia tu marido como Sara lo hacía a su esposo, a llamarle Señor? Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y el punto número 1 que quiero tocar esta tarde es el bello diseño de Dios. Punto número 1, el bello diseño de Dios. Y en este punto les voy a pedir que me acompañen a Génesis capítulo 2. Y quiero establecer una base bíblica de la belleza de la sujeción como algo que viene de parte de Dios desde la creación, desde Génesis. Vayan conmigo a Génesis capítulo 2. Ahora, algo importante para entender de la creación y el diseño de la mujer es que antes de que Dios creara a la mujer, el hombre, Adán, ya existía. Y el hombre ya tenía un diseño único y distinto de la mujer. Pero aunque el hombre ya existía, Dios hizo una declaración de la condición del hombre cuando aún no estaba unido a su mujer, pues ella aún no había sido creada. Noten conmigo Génesis 2 y noten el versículo 18, hablando de cuando Eva, la mujer, la primera mujer, aún no existía. Noten Génesis 2:18, dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Y qué podemos ver en estos versículos? Que una de las cosas que hace bello el rol y diseño de la mujer es que según Dios, ella completa el estado del hombre, el estado de su esposo. Pues para el hombre estar solo, sin esposa, soltero, no es algo bueno, pero el estar unido con su esposa en matrimonio, Dios lo declara bueno y bueno en gran manera. Y por eso Dios creó y diseñó a la mujer para hacer la ayuda idónea, quien completara al esposo. ¿Ven la belleza del rol de la mujer? ¿Ven lo bello del diseño de Dios, hermanas? La mujer fue creada para que ella fuera la ayuda idónea de su esposo y estuviera en una relación que reflejara el evangelio y el hombre no estuviera solo. Por eso es importante notar que en Génesis el hombre no fue creado para la mujer, sino que la mujer fue creada para el hombre. Y esto puede sonar fuerte el día de hoy, pero esta es una postura bíblica. Ahora, ambos, el hombre y la mujer, son iguales en valor, pues ambos están creados al imago Dei, con la imagen de Dios, pero como vemos desde Génesis, tienen roles diferentes por diseño de Dios. Incluso vemos la diferencia de los roles, porque en la Biblia ponerle el nombre a alguien representa autoridad. ¿Y que vemos en Génesis? Vemos al hombre poniéndole el nombre a la mujer. Y esto nos muestra que el hombre es la autoridad de la mujer. Ahora, ¿qué más vemos en Génesis sobre los roles de la mujer? Vemos la diferencia de los roles en que Dios se dirigió hacia Adán para guardar el jardín del Edén y no lo hizo con Eva. Esto nos enseña que el hombre era primordialmente el responsable de liderar en Edén y no su esposa. El hombre era el que tenía el rol de sacerdote, pues tenía que cuidar el jardín del Edén como un lugar santo donde Dios moraba. Y el hombre también era como un profeta, pues tenía que comunicarle la palabra de Dios a su esposa de que no comiera del árbol prohibido. Como ya mencioné en la parte 1 de la teología de la familia, el hombre es llamado a ser el rey, sacerdote y el profeta del hogar. Pero entonces, ¿cuál era el diseño de Dios para la mujer si ella no era líder en Edén? Génesis 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El rol de la mujer no era liderar,
ser sacerdota o reinar en Edén. El rol de la mujer desde el principio era ser una ayuda idónea para su esposo. Ser la ayuda idónea en el Nuevo Testamento implicaba la crianza de los hijos, el ser hacendosas en el hogar, o sea, trabajar en casa, mientras que el hombre se encargaba de trabajar fuera del hogar. Este rol de ayuda idónea y trabajadora del hogar es un diseño bello para las mujeres, pues fue establecido por Dios mismo. Y Dios diseñó a la mujer para que estuviera bajo la autoridad de su marido con el propósito de reflejar la belleza de la sujeción de la iglesia al Señor Jesucristo. Hermanas, ¿entienden la belleza de la sujeción a sus esposos? ¿Entienden la fotografía del evangelio que representa tu sujeción a tu esposo cuando obedeces este rol? Recuerdo tiempo atrás cuando empezaba a escuchar doctrinas reformadas hace años y me encontré con un sermón del hermano Buddy Buckham y era una predicación sobre el matrimonio donde él le pregunta a los hombres: ¿sabes cuál es la característica primordial que debes de buscar en una mujer para casarte con ella? Y Buddy Buckham en esa predicación, recuerdo muy claramente, dijo que ella sea una mujer sujeta a sus padres. En otras palabras, Buddy Buckham decía que la sujeción era la característica principal que el hombre debía de buscar en una mujer para casarse con ella. ¿Qué tanto entiendes tu rol como mujer, hermana? ¿Qué tanto te define la sujeción a tus padres o a tu esposo como mujer? Efesios 5, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora ya vimos punto número 1, el bello diseño de Dios. Veamos el punto número 2, la mujer y la caída. Ahora denle la vuelta a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, y si recuerdan, esta es sobre la caída del hombre, Génesis 3. Y hay una serpiente poseída por Satanás que entra en la escena en Génesis capítulo 3. Una pregunta: ¿a quién se dirige primero la serpiente? La serpiente se dirige a la mujer en vez de dirigirse con el hombre, quien era el líder de Edén. Y esto es importante, aunque no lo parezca, porque el hombre era el que tenía que cuidar el jardín del Edén y cumplir el mandato de no comer del fruto prohibido. Entonces en Génesis 3 vemos una corrupción de los roles. La serpiente, siendo astuta, va con la mujer, con el vaso más frágil, la que no es la líder del hogar, y ella es engañada por la serpiente. Pero ¿qué pasa después? La mujer le da el fruto después de pecar, le da el fruto prohibido a su esposo y él come y peca en contra de Dios. Y esto es de suma importancia porque Adán, una vez más, tenía que haber detenido a su esposa. Él era el sacerdote, él era el profeta, él era el rey de Edén establecido por Dios para guardar sus mandamientos de no comer de tal fruto. Pero ¿qué hizo Adán? El hombre corrompió su rol y en vez de liderar a su esposa, él se sujetó a su esposa. Pues en ese momento Eva de manera pecaminosa tomó el liderazgo del hogar y Adán de manera pecaminosa se sujetó a su esposa, corrompiendo sus roles. Y en aplicación, muchos de los problemas de tu matrimonio y de tu casa vienen de aquí. La mujer tomando el liderazgo del hogar y el hombre sujetándose a su esposa, ambos corrompiendo el diseño de Dios. Ahora quiero que noten algo de la maldición. Noten conmigo el versículo 16. Génesis 3:16. Muchos de ustedes ya lo conocen, pero quiero que lo miren conmigo. Dice, a la mujer dijo, esto después de la caída, entran las maldiciones por causa del pecado. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y lo interesante es que la maldición aquí, cuando cae el hombre en pecado, y aquí específicamente a la mujer, le afecta en sus roles. La mujer tiene el rol de criar hijos y ahora sus partos serían afectados con gran dolor. Serían más fuertes y peligrosos los partos por esta maldición.
Y si han tenido hijos, mujeres y esposos que las han escuchado, es algo doloroso. Número 2, el rol de la mujer era estar sujeta a su marido por diseño de Dios, pero la segunda parte de la maldición, por causa del pecado sobre Eva, vemos que ahora Eva y sus descendientes tendrían un deseo para su marido. Y esto de deseo se refiere al deseo de liderar o enseñorearse sobre sus esposos. En otras palabras, toda mujer descendiente de Eva, o sea, todas las mujeres tendrían el deseo de querer usurpar el liderazgo de sus esposos y tomar el liderazgo del hogar como Eva lo hizo. Pero luego también el hombre de manera pecaminosa iba a querer liderar o sujetar a su esposa. Por eso dice que él se señoreará de ella. Con esto dicho, quiero dar 2 series de exhortaciones breves y generales sobre la manifestación de esta maldición sobre la mujer. La primera exhortación es sobre el hogar. Escuchen esto. La mujer fue creada primordialmente para estar trabajando en el hogar, para su familia y en la crianza de los hijos. Pero por causa de la maldición, la mujer quiere ser una mujer independiente que desea trabajar fuera de casa. Ahora la mujer tiene que estar unas veces en las calles y otras en las plazas, como dice Proverbios. No estoy hablando de las plazas de las Américas. Y sus pies no pueden estar en casa. Por causa de las maldiciones, algunas mujeres hacen que sus esposos sean los que se queden en el hogar. Ahora, yo sé que el hombre puede ayudar en el hogar y debe de hacerlo, pero hay algo muy mal en que el hombre se convierta el hacendoso en el hogar. Es invertir los roles. Por causa de la maldición, la mujer moderna dice, no sé si los hijos son para mí, no estoy lista, estoy disfrutando mi libertad, disfruto no estar casada o mi soltería, cuando su rol generalmente es criar hijos. Por causa de la maldición, en muchos hogares, la mujer ha corrompido su rol y se ha convertido en la proveedora del hogar en vez del marido. Y ahí podría abundar mucho sobre el hombre que está fallando, pero eso lo dejaré para la siguiente predicación. Pero hermana, si tú trabajas más que tu esposo fuera de casa, has corrompido tu rol como mujer. La mujer que piensa que es mucho trabajo el cuidar de sus hijos y mejor los lleva a otras personas para que lo cuiden. Una corrupción de los roles. Ahora, estamos en una iglesia reformada y creo que al decir estas cosas, la mayoría de la gente me diría amén. Pero también quiero exhortar en amor a mis hermanas reformadas. Recuerdo cuando estudié en el Master Seminary, tomé una clase de consejería bíblica y ahí el maestro mencionó que en muchas de sus consejerías él miraba los problemas en el matrimonio y miraba las miradas de las esposas con las que miraban a sus esposos, miradas que mataban. Cuando estaban airadas y no querían que su esposo dijera algo o hiciera lo que ellas querían, le daban una mirada a sus esposos, una mirada que podríamos decir que mataba. Hermanas, estas miradas que matan son manifestación de la maldición en ti, del pecado que tienes que matar antes de que mate a tu familia. Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esta es la primera serie de exhortaciones para el hogar. Ahora la segunda exhortación es para la iglesia. Escuchaba al pastor Doug Wilson en su podcast y hablaba de la influencia pecaminosa de las mujeres en la iglesia. Y para dar un ejemplo, él dijo, en una iglesia reformada el pastor puede predicar fuerte en contra del pecado y toda la iglesia dirá amén. Pero hay una cosa que no puede hacer o que lo hará con temor. Tú no puedes predicar en contra del pecado de las esposas de los hombres y líderes de la iglesia, porque ellas hablarán con sus esposos para presionarte de que no prediques de esos temas. Hermanas reformadas, tengan cuidado con el pecado de querer enseñorearse de la iglesia local. Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como
al Señor. Ahora ya vimos el bello diseño de Dios, punto número 1. Punto número 2, ya vimos la mujer y la caída. Ahora veamos punto número 3, proverbios y la mujer. Solamente escuchen. Y en esta parte quiero hacer una mezcla de animarlas y exhortarlas sobre lo que Dios dice en proverbios sobre el diseño de la mujer. ¿Están listas? Proverbios 11, versículo 22, Nueva Biblia de las Américas. Como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción. La Biblia dice que una mujer que no conoce el rol para que el Dios la diseñó es indiscreta y es como un anillo hermoso en el hocico de un cerdo, un animal sucio para los judíos y para toda gente en sí. Mujeres, no solo se trata de la belleza externa, sino se trata de la piedad del corazón. La belleza interna es la que el Señor desea. Una mujer que entienda su rol bendecirá a su esposo, pero la que no se sujeta a su esposo será un cáncer, un dolor en sus huesos y su alma. Proverbios 12, versículo 4. La mujer virtuosa es corona de su marido. Una mujer que entiende su rol bendice a su esposo, pero la que no entiende dice, más la mala como carcoma. Otra versión dice como podredumbre en sus huesos. Hermanas, ¿cómo quieren ser para su esposo? ¿Una bella corona de honra o podredumbre en sus huesos? Una esposa que no entiende la sujeción a su esposo y es contenciosa o peleonera en casa, el Espíritu Santo dice, Proverbios 21, 19, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa, ya me pusieron nervioso, rencillosa e iracunda o molesta. El Espíritu Santo dice que es mejor estar solo en donde no hay nada que con una esposa enojona que está molesta en casa, una que se queja de todo con su esposo. Proverbios 25, versículo 24, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Palabras fuertes, inspiradas por el autor, Dios, el Espíritu Santo. Pero hermana, escuchen. ¿Cómo quieres ser descrita por Dios? ¿Como las mujeres sujetas y piadosas de la antigüedad o como una rencillosa con la cual es difícil vivir? Una mujer que no entiende su rol es una corrupción horrible de la familia. Pero escuchen esto, una mujer que entiende su rol, Dios le dedica todo un capítulo de su belleza y que su estima es más que las joyas preciosas. Proverbios 31, léanlo. ¿Entienden, hermanas, la belleza de la sujeción a sus esposos que es dado por Dios, este diseño? Ahora una pregunta, ¿te debes de sujetar a tu esposo en todo? En todo, excepto aquello que sea pecaminoso y contradiga los mandatos de Dios. En todo, excepto que ponga en riesgo tu bienestar físico o espiritual de la familia. Por ejemplo, si tu esposo te prohíbe venir a la iglesia, puedes desobedecerlo, porque tienes un mandato de Dios que dice no dejando de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Y aunque no hablaré a los hombres y maridos hoy, esta predicación no es para que tú sujetes a tu esposa a la fuerza y le digas que tiene que estar sujeta, sino para que el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, las convenzca de la belleza del rol al cual les ha llamado. Regresando a las mujeres, recuerden que es tan poderoso el testimonio que tienen en casa, que dice la Escritura que con su testimonio, sin decir una sola palabra, pueden ganar a su marido. Es decir, Dios puede usar su testimonio para salvar a un marido incrédulo. Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ya vimos el punto número 1, el bello diseño de Dios. Vimos el punto número 2, la mujer y la caída. Vimos el punto número 3, proverbios y la mujer. Punto número 4, la mujer en la iglesia. Ahora, para esta sección los quiero llevar a un pasaje muy difícil de la Escritura. Les voy a pedir que me acompañen a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11.
Y este pasaje es controversial porque habla de usar el velo para las mujeres dentro de la iglesia local como símbolo de sujeción de las mujeres a sus esposos. Incluso este pasaje es tan controversial que las hermanas de varias iglesias reformadas empezaron a usar velo al estudiarlo y caer en convicción que este pasaje aplica hoy. Incluso por este pasaje del velo, la esposa de R.C. Sproul era la única que usaba velo en su congregación. Pero aún más controversial es que este pasaje, a través de la historia de la iglesia, las mujeres cristianas usaban velo. Ahora, mi propósito no es que se pongan velo el día de hoy o traerles esa convicción, sino que quiero que vean los roles y la diferencia de los roles que muestra este pasaje. Note conmigo el versículo 2, 1 Corintios 11, versículo 2, dice: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pablo aquí alaba a los corintios porque seguían las instrucciones apostólicas como iglesia. Versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí Pablo les dice a los corintios: los alabo porque siguen mis instrucciones, pero les falta una cosa. Y básicamente les dice que les falta distinguir entre los roles, entre hombres y mujeres. Y hace un argumento Pablo sobre el diseño del hombre y de la mujer. Dice que Cristo es la cabeza del hombre, pero noten que el varón o el hombre es la cabeza de la mujer. Y Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Y aquí vemos que hay diferencias entre los roles. Al igual que el Hijo se somete al Padre como su autoridad. Ahora, el Hijo no es menos que el Padre, el Hijo es Dios, pero Él se sujeta a la autoridad del Padre. De la misma manera, la mujer se sujeta a la autoridad del hombre, de su esposo específicamente, aunque son iguales en valor, tienen roles diferentes. Y una vez más, Pablo menciona esto porque parecía que dentro de la iglesia de Corinto había un desorden. Había un desorden en los roles y no se podría distinguir bien quién era un hombre y quién era una mujer dentro de la iglesia. Note conmigo el versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta o deshonra su cabeza. Todo hombre que oraba o profetizaba con la cabeza cubierta en los servicios era deshonroso para Cristo. Y aquí vemos que parece ser que algunos hombres de la iglesia de Corinto probablemente cubrían sus cabezas en los servicios, pero esto no era propio porque el tener la cabeza cubierta era un símbolo en esos tiempos de sujeción de la mujer a su esposo. Y si los hombres cubrían su cabeza, entonces corrompían su rol y deshonraban a Cristo, pues esto solamente era para las mujeres. Noten el versículo 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Aquí vemos que las mujeres, ellas sí debían de cubrir su cabeza durante el servicio de adoración. La mujer, si no usaba velo, usualmente se usaba velo, pero aquí parece que las hermanas de Corinto empezaron a corromper esto y empezaron a dejar el velo, dejaron de cubrirse y al hacerlo corrompían los roles entre los hombres y las mujeres. Y Pablo dice, si hacen esto, versículo 5, toda mujer que ora, profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza o deshonra a su autoridad, quien es su esposo. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. El estar calva o rapada era algo vergonzoso para las mujeres. Y dice, es como si se hubiera rapado, es como si hubiera hecho algo vergonzoso. Ahora, yo sé lo que están pensando, que es radical, pero estamos tan empapados de una cultura feminista que llegamos a esas conclusiones. Pero noten que los argumentos de Pablo no nomás son culturales, sino son argumentos hablando desde la Trinidad hasta la creación de Génesis. Noten el versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Aquí Pablo hace un argumento de la exageración. Dice, si la mujer no se va a poner velo, entonces que se corte todo el cabello. Es un argumento de exageración.
Versículo 7, porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues esa es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Aquí una vez más Pablo afirma que solo las mujeres debían de ponerse velo, pues el velo era representativo de la sujeción de una mujer a su esposo y del rol único de la mujer. Pues como dice el pastor Joe Weben, dice, el varón de manera única reflejaba la gloria de Dios, pero la mujer reflejaba la gloria del hombre, y en la iglesia solo la gloria de Dios se debía de manifestar y no la del hombre. Noten el versículo 8 al 9. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Este símbolo sobre la mujer, el velo, mostraba el orden de la creación de Dios. Que la mujer estaba sujeta a su esposo y que la mujer fue creada para el hombre. Versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Aquí Pablo da otro argumento, dice que en los servicios de la iglesia los mismos ángeles estaban presentes y estaban viendo lo que los hombres y mujeres hacían, y si la mujer no era sujeta a su esposo, los mismos ángeles veían cómo corrompía la iglesia la adoración a Dios. Versículo 11 y 12. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Aquí Pablo, para aclarar que no está hablando de machismo, de que el hombre es superior, dice, la mujer viene del hombre, de la costilla de Adán, pero ahora todo hombre o todo varón viene de la mujer. Este es el diseño de Dios. No es que uno sea superior, simplemente hay diferencias en roles y diseños. Versículo 13. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Versículo 14. La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Una vez más Pablo dice, la misma creación nos enseña que un hombre que se deja crecer el cabello está fuera de lugar. Ahora no estamos siendo legalistas, no estamos diciendo pulgadas o centímetros, eso es legalismo. Pero aquí Pablo está diciendo que hay una diferencia entre el hombre y la mujer, incluso en el cabello. Noten el versículo 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Aquí Pablo dice, la mujer misma por naturaleza tiene el cabello largo, porque es diseño de Dios. Esto es honroso. Dios mismo le ha dado un velo para cubrirse. Ahora, muchos creen que este es el único velo del que habla el pasaje, pero el pasaje habla de dos velos. En la iglesia se cubrían las mujeres para mostrar su sujeción. Noten el versículo 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Pablo dice, esto que le estoy diciendo, yo lo enseño en todas las iglesias. No es algo nomás de Corintios, sino lo enseño en todas las iglesias. Ahora, una vez más, no le estoy diciendo esto para que las mujeres se pongan velo. Ese es un tema, como dijo el mejor predicador que conozco, Steve Lawson, que dijo, esto es un pasaje difícil y se lo dejo a la conciencia de cada uno. Pero yo personalmente creo que cuando miras a una mujer el día de hoy con velo, no significa que está casada, o por lo menos no lo comunica como lo comunicaba antes. No creo que eso del velo aplica, pero lo que sí sigue aplicando son la diferencia entre los roles, entre el hombre y la mujer. La mujer, aún dentro de la iglesia, tiene un rol donde debe de mostrar respeto y sujeción a su esposo. Y esto es algo que sigue vigente el día de hoy. Este es el diseño de Dios. La mujer debe de cuidar cómo aún habla dentro de la iglesia y cómo ella adora a Dios. La mujer debe de portarse de una manera que honre a su esposo aún dentro de la casa de Dios. Ella debe de tener un porte reverente y no alocado como las mujeres de Corintio, que en su feminismo se quitaban el símbolo de autoridad de sus esposos. Vayan conmigo a un pasaje más, 1 Corintios 14, versículo 34 y 35. Vayan conmigo, 1 Corintios 14, y miren conmigo el versículo
34 y 35. 1 Corintios 14, versículo 34 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Este versículo 34 no es una prohibición para que nunca hablen las mujeres. Aquí está hablando en el momento de la enseñanza. Pero las mujeres no debían de participar en la enseñanza pública, y esto era algo que estaba sucediendo en esta iglesia. Pero lo que quiero que noten es el versículo 35 que dice: y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Como dice la Biblia de Estudio MacArthur, parece que las mujeres tenían un desorden en la iglesia, haciendo todo tipo de desorden público, hablando públicamente en medio de las predicaciones, como si fueran hombres o líderes. Y en su Biblia de Estudio, MacArthur dice que esto no es casualidad, pues en muchas de las sectas tienen este desorden cuando las mujeres son las que predican y hablan públicamente dentro de la adoración de una iglesia local. Recuerdo una vez que me invitaron a predicar a una iglesia pentecostés y no podía escuchar mi propia voz porque las mujeres gritaban de una manera desordenada desde sus bancas. Por lo tanto, lo que dice el texto en aplicación: si usted está casada, usted debe de cederle liderazgo a su esposo, incluso en el hablar público, en los cultos de la iglesia. Si tiene preguntas, su marido es el encargado principal para contestar sus preguntas teológicas y no los pastores o otros hombres. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le ceda liderazgo a su esposo y la esposa cuide su rol. Ahora, si su esposo no puede responder sus preguntas teológicas, entonces usted puede acercarse entonces a los pastores en privado y hacerlas. Pero aquí está hablando del culto público de la iglesia. Pero el punto es que hay una diferencia entre los roles de hombres y mujeres, y aún la mujer debe de cuidarse aún cómo se conduce en los servicios públicos de la iglesia. Ya vimos el bello diseño de Dios, punto número 1. Ya vimos la mujer y la caída, número 2. Vimos Proverbios y la mujer. Vimos la mujer en la iglesia. Finalmente, punto número 5, una mujer piadosa. 2 pasajes más y terminamos. Vayan conmigo el primero a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Y vamos a ver el versículo 3. Tito 2, versículo 3. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas o puras, cuidadosas, hacendosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Noten cómo Dios tiene una alta estima del rol de las mujeres en casa para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, este versículo usualmente se usa para defender los ministerios de mujeres. Pero el propósito de este texto no es que las mujeres les enseñen teología a otras mujeres primordialmente. Ese es un rol que le pertenece primordialmente a los pastores y maestros. Sino que el propósito de este texto es que las mujeres maduras en la iglesia enseñan a las mujeres más jóvenes cosas prácticas en el hogar: a amar a sus hijos, a amar a sus esposos, y a trabajar en casa, porque este es el bello diseño de Dios. Ahora, no quiere decir que no creemos en que la mujer se prepare. Creemos que la mujer se prepare en el nivel más alto de teología, e incluso en un seminario para enseñarles a sus hijos teología al más alto nivel y tengan hijos bien preparados. Verdaderamente creemos en la educación de las mujeres y al más alto nivel, y tenemos un seminario para los que están interesados. Pueden preguntar sobre eso. Pero lo que estamos hablando en este pasaje es que las mujeres maduras tienen un mandato de enfocarse a las hermanas más jóvenes, a enseñarles las cosas prácticas del hogar. Así es que un buen ministerio de mujeres te va a enseñar cosas prácticas como amar a tu familia.
Último pasaje, vayan conmigo a Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Si no me ven predicando el próximo domingo es porque Doug Wilson tenía razón. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 dice, asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Noten como una mujer con su conducta reverente, respetuosa, pura y sujeta a su esposo puede por su testimonio ser usada por Dios para que su marido sea salvo. Una vez más, hermanas, ¿qué conducta muestras a tu familia en casa? ¿Es respetuosa y pura? ¿Qué testimonio das de Cristo? Versículo 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Aquí vemos que la mujer es tentada a enfocarse en la belleza externa, pero el llamado de Dios es a la piedad interna del corazón. Ahora, esta aplicación es por si alguna hermana tiene la tentación de enfocarse en lo externo. Y en aplicación, las hermanas, si tú tienes algún tipo de fotografía en las redes sociales que no traerías, no te vestirías así en la iglesia. De una fotografía, algún tipo de sensualidad o que se enfoca en lo exterior. O tu personalidad es así que te enfocas en lo exterior y no te enfocas en la belleza interna. Esta exhortación es que a Dios le agrada más lo interno, la piedad que es del corazón. Aquí está diciendo que tu atavío, tu ropa no sea el externo de peinados ostentosos. Y no quiere decir que no te puedes vestir bien. Lo que Dios está diciendo es que una mujer debe ser piadosa desde el corazón. Noten versículo 3 al 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Versículo 4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de espíritu afable y apacible, o sea, tierno y sereno, que es de grande estima delante de Dios. Noten cómo el enfoque de Dios es la belleza del corazón. ¿Tienes un espíritu tierno y sereno delante de Dios, hermana? ¿Te enfocas en la belleza interna? Y noten que esto se manifiesta dentro del hogar, porque es más fácil aparentar una cosa en la iglesia y hacer otra cosa en casa. Pero aquí el llamado es a la belleza del diseño de Dios, a amar a tu familia. Pero noten cómo el Espíritu Santo nos da un ejemplo de las mujeres del pasado. Noten el versículo 5 y 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Aquí el Espíritu Santo nos muestra que las mujeres piadosas del pasado eran sujetas, tiernas y serenas de espíritu. Y nos da el ejemplo de Sara, quien aún le llamaba Señor a Abraham, para mostrar el ejemplo de querer agradar a Dios. Ella se sujetaba a su marido para poder agradar a su verdadero Señor, quien es Dios. Regresen conmigo a Efesios 5 para terminar. Efesios capítulo 5. Efesios 5 y versículo 22, que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Este es el bello diseño de Dios para la mujer. Antes de terminar, como siempre, me gustaría compartir el Evangelio. La Biblia nos dice que ni un ser humano está sujeto a la ley de Dios, ni puede sujetarse, porque está en la carne desde el momento que nació.
Él vive contrario a los mandatos de Dios. Como nos ha hablado nuestro hermano Alex, el hombre tiene aún la ley de Dios en su corazón inscrita y sabe lo que es bueno y malo, porque Dios le puso esa ley ahí, pero el hombre no se sujeta a Dios y va contrario a Dios en su rebeldía y es merecedor de toda la ira eterna de Dios. Y si tú no te has arrepentido y creído en Cristo, tú serás lanzado en aquel día final al infierno y no habrá escapatoria sino ira y juicio. Pero la Biblia presenta a Cristo como aquel quien se sujetó al Padre, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios y se humilló a sí mismo en su encarnación. Verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, se sujetó a la ley de Dios, a la perfección. En otras palabras, vino a vivir la vida que ningún ser humano puede vivir y vino a morir una muerte en sustituto por aquellos pecadores que se arrepientan y crean en Él. Y vino a probar la muerte por todos los que se volteen de su pecado y crean solamente en Él, para que no perezcan en el infierno. Si el día de hoy te arrepientes y crees en Él, serás salvo de la ira de Dios y te unirás a la iglesia. Entonces entenderás esta gloriosa Salvador y le podrás llamar verdaderamente a Él Señor y seguirle. Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor.